Buenas tardes, nos encontramos hoy en el terrero municipal de Antigua. Estamos ahí apercibidos con la borrasca esta que está pegando en estos días de noviembre, que ha estado lloviendo gracias a Dios ayer y un poquito hoy. Y nos encontramos con Mario Franchi, el pequeño de la dinastía de los Franchi, pero grande de corazón y que ha hecho mucho por la lucha canaria. Y lo sigue haciendo. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Mario, cuéntame un poquito tus comienzos. ¿Quién te trajo a la lucha canaria? Me imagino que tus hermanos, tu padre. ¿Y a qué edad más o menos comenzaste? Yo creo que a la lucha canaria en la antigua había solo un camino, ¿sabes? Todos los caminos eran hacia el campo de lucha. Yo creo que, recuerdo que sobre los 9, 8 años ya empecé a venir a este terreno. Anteriormente, a entrenar, quiero decir. Anteriormente iba al terreno de Antigua Viejo. El que está, donde está el club de la tercera edad, por ahí más o menos. Exactamente, frente a la iglesia donde estaba la biblioteca antigua. Y allí empecé a ir con mi padre a ver las luchas de los mayores, de la gente grande de aquí de Antigua. Y así empecé a vincularme con... Qué gente te acuerda de Bueno, esa pues luchada? yo recuerdo de los nombres, ¿no? Sí. Hablaba mucho mi padre de Adrián, de Alonso, de Juan Ortega, de toda esa gente que conociéndolos muy mucho, claro, eran los que eran mayores que yo en 10, 12, 15 años y eran los que me iba fijando un poco. No eran a lo mejor los mejores del equipo, pero sí eran los que a mi padre le gustaba mucho ir a ver. Que, por ejemplo, yo recuerdo mucho de mi padre nombrar las agarradas de Alonso y un tal Fausto de Tetir y bueno, eran agarradas de primera silla, pero como eran que se movían mucho, que eran casi lo contrario que hay hoy día. Espectáculo puro. Espectáculos, gente muy delgada, gente muy fuerte, pero de bajo peso y gente que se movía muy rápido, sí. Empezaste más o menos, entonces a 8 o 9 años ya estabas entrenando por lo menos. Sí, yo creo que mi primera ficha fue con 9 años. Ya fue en este terrero donde nos encontramos hoy, en el campo de lucha de la Unión Antigua. Y aquí fue donde empecé, pues eso, de alevín o infantil de aquel entonces, que era cuando las bases comenzaban. Recuerdo que creo que el presidente era Vittoriano Franchi, y si en ese momento que yo pesé no lo era, sí lo fue después, que era quien me llevaba a las luchas juveniles y demás, hasta que después empezó Salvador, y anterior creo que era Clemente Brito, no lo recuerdo bien. ¿Qué compañeros tenías en aquel momento que empezaste a entrenar? Pues no recuerdo bien, pero por la fecha sería Juan Carlos, que le decíamos Piraña, Valentín, Gustavo Padrón y toda esa gente que era mayor que yo. Pues menores o de la misma edad, Raúl Berriel, Vicente, todos los niños del pueblo. Antes era una cuestión muy de los chicos del pueblo. No venía gente ni de Triquigate, no recuerdo yo. Bueno, los hijos de Paco, tanto Marcos como Paco, sí, pero era algo que normalmente se movía en la gente del pueblo y casi del barrio de la zona, ¿sabes? Era más corta el radio de que se cogía de luchadores. ¿Qué luchadores recuerdas que eran los destacados en los otros equipos juveniles de la isla cuando tú empezaste? Cuando ya tú empezaste a despuntar, y ya tendrías 12, 13 añitos. Sí, yo creo que ahí estaba Valentín por el Antigua Valen Torres. y Valen Torres y Deogracias Méndez. Yo creo que Deogracias cuando eso era también alguien que estaba siempre ahí a la altura. Bueno, y tu hermano Fato también estaría, en la época de Ogracia estaba Fato también. Pero claro, Fato es que me lleva casi 8 años y entonces yo era muy niño cuando él ya era Vale. más... entonces creo que era Miguel Ángel Marillal en el Tetir, Franci Hernández en el norte. Yo no recuerdo de ese tipo de luchadores del Maxorata, ni ese tipo de luchadores recuerdo yo quién era el de Jandía, pero en el norte era Franci Hernández, en el Tetir era Miguel Ángel Marillal
Y en Puerto, pues la verdad es que no lo recuerdo bien. O sea, luchadores que un poco dominaran el momento en la lucha canaria ahí era Valentín, Miguel Ángel y Francis Hernández. Vicentillo el Toro también estaría por ahí molestando. Yo creo que Vicente O es más joven que tú. claro, no, es un año o dos mayor que yo, pero en ese momento quien dominaba las ligas Francia. era esas tres personas, sí. ¿Luchaste toda tu categoría juvenil en Antigua? No, mis dos últimos años, yo creo que sobre el 93 fiché en el Max Sorata y eso ahí fueron mis dos últimos años de juveniles, que en ese momento era hasta los 18 años. Hoy día hasta que no cumples 19 años, antes eran de enero a enero las competiciones. Exactamente. Y ahora son de agosto a agosto, de septiembre. sí. Entonces tus dos últimas temporadas las hacen en el Maxorata. ¿Ese cambio de fichar abajo o el motivo fue porque tu hermano estaba ya fichado allí? Es que no recuerdo si estaba Claro. ya Juan y llegó allí también. Claro, había venido Juan y 2 años antes, en el 90, creo que entre el 89 y el 90, mi hermano Juan y había fichado en el Max Sorata y un año después fichó mi hermano Fato. Entonces, claro, a mí me gustaba estar con ellos y demás. Y en el 92, 93, me fui yo también para el Max Sorata, faltándome 2 años para completar lo que era juvenil. ¿Eras tú el máximo referente del juvenil Maxorata o tenías algún compañero allí que te echara una mano? No, al contrario, yo era quien echaba una mano a David Cano. En ese entonces David Cano tenía muy buena, era un luchador Una cintura grande, impresionante. sí, Para adelante y se defendía que era una locura. fuerte, y era un tío que era mal encontrado para Para todos todo los el mundo, para todo luchadores, el mundo. para todos los luchadores. Y cuando yo llegué allí, Gelo Ramos había salido también del Unión Sur, que estaba ya en el Jandía, y fuimos yo y David Cano a luchar en el Max Sorata. Es verdad que cuando fichamos, yo creo que nos complementábamos muchísimo, porque yo luchaba un poquito más alto y él luchaba un poquito más bajo, con otro tipo de luchas, y yo creo que fueron 2 años donde evolucionamos muchísimo en la lucha canaria. La verdad que el Maxorata que es juvenil tenía un super equipo. Porque Yo creo, eran las primeras sillas del Maxorata senior y casi todas las luchas las ponían en un 3-0, 4-0, incluso hasta un 6-0 en casi todos los equipos. yo creo que fue años muy buenos en la lucha canaria en lo que se refiere a Fuerteventura, porque salieron muy buenos juveniles de todos los equipos. Julio Sí, Cabrera es verdad. por Tetir, Juan Carlos Marichal, Carlos Moreno 2 años después o 3 años después, Francis Padilla, y ahí fue, yo creo que un poco una explosión de luchadores. Pues, el presidente hoy día del Jandía, Santiago Rodríguez, y parece que esos últimos años, en el 93, 94, 95, la lucha empezó a cambiar mucho en Fuerteventura, porque ya creo que los entrenamientos ya eran más rigurosos, ya había nuevos mandadores, ya eran más exigentes con la física y con el tema de la lucha dentro del campo. Yo creo que hubo un cambio importante en los equipos. Creo que empezó a haber más dinero en la lucha canaria, la gente empezó a prepararse realmente Sí, hacerse un poquito más profesional la gente. más profesionales, con pesas, con suplementación alimenticia, se controlaban mejor las comidas, los puestos de trabajo eran mejores y podía dedicarle más tiempo al deporte. Yo creo que todo eso hizo que la lucha se profesionalizara más y los luchadores pasaran de ser trabajadores que complementaban el día con lucha a luchadores que complementaban su economía con el trabajo o algo así, ¿no? Sí, sí. Yo te hablaba del Maxorata que es juvenil, pues yo me acuerdo cuando fiché en Jandía, me encantaba un chico que tenían ustedes en los juveniles, Heriberto Ramírez, que el chico luchaba por todas, el Pipe Rodríguez.
Sí. Tienen un equipazo ustedes de juvenil y que eran las primeras sillas de los seniors de aquel momento. Yo creo que tanto Felipe Rodríguez como Heriberto Ramírez, Heriberto es un año mayor que yo, pero por problemas de lesiones de la espalda y demás, tuvo que dejar la lucha, pero era un tío que apuntaba, que tenía cualidades, que tenía Técnicamente era muy bueno, condiciones. técnicamente era muy bueno. Sí, sí, era muy rápido a la hora de meter caderas, de meter burritas, de meter... Sí. Ahora que nombraste un poco más el tema de nuevos preparadores en la lucha canaria y tal, ¿lograste vivir la época de Santiago Ojeda en paz descanse, el padre, como entrenador del Masorata? Aquellos Yo, entrenamientos de por la mañana y por la tarde. sí, sí. Primero fue Marojo, el que fue Pedro, entrenador, Pedro Marojo, el que fue entrenador, y ya Pedro exigía en los entrenamientos el máximo. Pedro era muy exigente, muy exigente. Era un tío que te animaba continuamente a estar entrenando, a las 2 horas que estábamos entrenando, estar pegando pantalón. Era un tío que tú le decías, oye, mira Pedro, que hoy hice pesas. Dice, sí, las pesas fueron esta mañana, pero ahora tienes que dar lo máximo luchando, lucha, ¿sabes? Y fue muy exigente. Al cabo de 2 años, tres, vino Santiago Ojeda. Y yo creo que le dio otra vuelta más de tuerca. Ya no quería que la lucha se pudiera tirar o caer, sino que era mucho más buscar una amonestación, cansar al rival, ser más duro a la hora de las luchas, utilizaba mucho la posición. Yo creo que empezó a sembrar ahí un, un, una nueva forma de luchar, que él, claro. siendo un gran deportista Un gran campeón de todas las de modalidades de todas lucha. las modalidades, la lucha creo que se le quedaba hasta pequeña. Pero claro, para uno que no había conocido otra cosa, eso era lo más grande que había. Y él, yo creo que para mí personalmente, cambió muchísimo la forma de luchar. Es más, creo que hoy día todavía hay una escuela de gente que entrenó con él. Gente que entrenó con él. Todavía lo ves en Gran Canaria y aquellos chicos que hoy tienen todavía 45, 40, todavía le queda parte de la esencia de Santiago Ojeda. Hay algo que me gusta recordar de él, que está bastante lejos de lo que hoy se piensa. Santiago decía que si a los 20 años necesitas 2 horas de entrenamiento para estar en forma, a los 30 necesitas 3 horas diarias de entrenamiento para estar en forma y a los 40 necesitas 4 horas de entrenamiento para estar en forma. O sea, era alguien que estar en forma tenía una conexión directa con tipos de entrenamiento y tiempos de entrenamiento. El entrenamiento tenía que ser de calidad y la alimentación y tenía que ser entrenamientos prolongados de mucho tiempo. Yo no sé cuánto equivocado estaba en ese momento, pero yo sigo pensando que tenía muchísima No, razón, tenía mucha razón. mucha razón, según mis criterios a la hora de la lucha canaria. Miguel Ángel Tejera lo hizo en el Galda y dimos un salto de calidad, tanto en el físico como en la técnica, impresionante de un año para otro. Claro, ¿qué pasó? Que Santiago Ojeda llegó a un equipo de lucha donde el luchador que más pesaba quizás fuera mi hermano Juani con 117 kilos, pero Santiago Ojeda, el hijo, pesaba 106, Eso te 109. iba a decir. Es que yo pesaba 107, 108 kilos. David Cano quizás pesaba 130, 120, pero el resto era gente de poco peso. Enfrentarnos al número uno de todos los tiempos, como fue el Pollito de la Frontera, un hombre que tenía todas las condiciones, ya fueran físicas, ya fuera un tío que le encantaba entrenar, que le encantaba, o sea, era muy difícil Y era un competir. tío que sabía luchar, ¿eh? La gente pensaba que era todo, no, que la cabeza y tal, digo, no, pero toca por dentro, coge el muslo con lo grande que era, sabía mucha lucha, Contreaba muy bien la sabía burra, mucha lucha. contreaba muy bien la La espardelera. partelera,
era un tío, además, no solo, sino que fue longevo en su trayectoria. Es que Tuvo 10 años por lo menos. 10 años Como siendo poco. intocable, pero es que estuvo 3 años más ganando las ligas insulares y a lo mejor en las regionales perdiendo algunas, pero es que fue superior a la mayoría durante todo No, su... tuvo mínimo 6 años que caía 1 o 2 veces al año cuando ya él decía, bueno, voy a aflojar en esta lucha. Si no, es que no había forma. Yo creo que consecutivos fueron 10, ¿eh? No, hizo 10 años seguidos, pero yo digo que tuvo 5 o 6 años al principio que nadie le tocaba los pantalones, y ya después el hombre empezó a relajarse un poco porque ya, yo creo que hasta ganar llega un momento que hasta cansa. Lo que cansa es la física que tienes que hacer para estar ahí, ¿no? O sea, yo no creo que él estuviera cansado de ganar. Lo que estaba cansado de estar continuamente al 100% en la alimentación, en los entrenamientos, y entonces quería también hacer, supongo, una vida normal en la que no fueran tan exigentes con él. Entonces, pues bueno, se pierde un poco Sí, lo que tú de decías, capacidad. lo que tú decías antes. Santi Ojeda, su hijo, era un hombre corto de altura, poco peso, y llegó a ser un puntal A Llegó estrella. 3 años, estuvo 3 años en el Maxorata. El primer año fue intocable, Sí, sí. que el primer año. Y después es que cuando una persona de ese nivel, o sea, de 106 kilos, lo haces competir continuamente con gente superior físicamente a él, el desgaste que tiene esa persona es muchísimo mayor. Entonces, la capacidad de aguantar durante tantos años a ese nivel es difícil. Sí, es complicado, Es muy complicado, es muy complicado. Es un tío que cuando todo el mundo entrenaba 2 horas al día, él entrenaba 3, 4. Es que a veces con los chicos a los cuales estoy entrenando y demás, me hablan de tiempo o me hablan de entrenamiento, ellos no entienden de que antes se entrenaba muchísimo más. Y no solo que se entrenaba más, sino que los recursos eran menores. Antes no había una alimentación adecuada, no había fisioterapeutas como los hay hoy, no había masajistas como los hay hoy. Antes, yo lo que no sé, cómo antes la gente aguantaba tanto. Aguantar, pues tú sabes que cuántas veces saliste tú a luchar lesionado, vendado, filtrado, con un calmante. Hoy en día que se siente una mínima cosa se quedan en su casa. Bueno, eso tiene que ver mucho con, no creo que ahora también lo siguen haciendo, ¿eh? Hay chicos llenos de tal que sigan menos, porque yo creo antes que el umbral del dolor era mayor, tenían la capacidad de aguantar más, pero, pero lo cierto es que todavía hay gente que con lesiones siguen pegando. Bueno, ¿cuántos años estuviste en el Mazorata? ¿O hasta qué edad más o menos? Pues en el Maxorata estuve 2 años posteriores, o sea, estuve 2 años con la presidencia de Paquito Pérez, que ahí estuvimos en segunda, hicimos unas muy buenas temporadas, y anteriormente del 93 al 99-2000, o sea, hablamos de 7 años más. La primera etapa estuviste hasta qué edad más o menos. Llegaste Hasta el juvenil, 99, hasta el 99 yo creo que ahí tendría 21 años. 21 años. 21 o 22 años. ¿Para dónde caminas de ahí? ¿Para dónde De ahí vas? me fui a luchar a Ingenio, al Maninidra, Volviste a por donde pasó Juan. por donde pasó Juani, pero él fue un paso anterior, o sea, él vino Sí. desde allí para el Maxorata. Exacto. Y yo fui desde el Maxorata al Maninidra. ¿Por qué ese salto al Maninidra? Hombre, yo creo que mucho tuvo que ver Juani, ¿no? Ahí estaba de presidente Paco Afonso. Paco Afonso, y yo estaba recién clasificado como puntal B regional, y entonces fiché allí en el Maninidra porque allí en la liga de primera se permitían 2 puntales B regionales, cuando aquí en Fuerteventura no se permitía, y allí fiché con Juan, estaba yo de B y Juan Ramírez de B.
pero vamos, que Juan Ramírez era un hombre mucho más asentado, mucho más disciplinado, con mucha más trayectoria, mayor, y yo llegué como mi primer año de B. Imagínate, mi primer año de B, entre 22 y 23 años, en Gran Canaria, solo, pues la verdad es que muy buenos recuerdos, pero deportivamente se sufrió bastante. ¿Qué más compañeros tenían en el Maninidra? Ahí tenía todos los... Estaba Carmelo del Toro, estaba... Estaban todos los gemelos, entonces los dos hermanos gemelos. todos los hermanos. Fran del Toro. Estaba Fran y estaba el mayor, Tomás. Tomás del Toro. Tomás del Toro. Después estaba el, ¿cómo le decíamos, Mario? El Cumbrero. Estaba en Los Hijos de Tonono, tanto Fran Francisco como y Tenesor. Tenesor. Y bueno, la verdad que, de verdad que sí, aquello tenía que haberlo disfrutado más. Había un montón de niños, podía haberlo disfrutado más, pero claro, en esto que la primera vez que vives fuera, un poco fuera de la familia, no supe disfrutarlo, no supe... Ibas con mucha responsabilidad. Sí, y no supe sacarle el mayor rendimiento a todo eso. Y a lo mejor también al querer quedar bien, porque tu hermano mayor había pasado por ahí también. Era una responsabilidad añadida. Claro, era una responsabilidad añadida, ¿no? Y no solo eso, sino que en ese momento habían muy buenos puntales en Gran Canaria, ¿eh? Sí, hombre, en aquel momento estaba todo, casi todo. Todo. Es que una persona que no era tan famosa, pero era Gustavo Araña y era un pedazo de luchador, pero Sirio, estaban grandes luchadores, que era muy complicado mantener una liga allí, ¿eh? Menos mal que Juan Ramírez era algo extraordinario y alcanzamos a quedar subcampeones campeones de la Copa y subcampeones de la Liga. Creo que al final... Hicieron una gran temporada. Sí, entonces, sí, y porque nos cuadró mal, porque nos cuadró mal al final, porque podíamos haber sido campeones de Copa, de Liga y de la Liga, una liga que se hace a una sola agarrada. La lucha del Corte Inglés. El Corte Inglés, la Liga del Corte Inglés, exactamente, sí. Bueno, ¿qué más recuerdos tienes de aquel año en el Maninidra? Ya te digo que el Maninidra, pues, lo peor es que yo creo que no supe aprovechar todo lo que había debido a, yo creo que a la ignorancia, ¿no? A la juventud y a no saber un poco lo que había entre mis manos, ¿no? Ahí son años que los ves pasar y no sabes aprovechar lo que ocurre, ¿no? Bueno, pues conocí muchísima gente, gente con la que casi conviviste, o muchos equipos que no has vuelto a luchar con ellos porque ya después ellos pasaron a ser segundas, por ejemplo, y perdiste ese rastro de ellos, y ahora pues cada vez que vas a Las Palmas tropiezas a alguien que en algún momento luchaste, hablaste o tuviste relación directa con alguien, ¿no? Con eso. Termina una gran temporada en el Maninidra con un título, un subcampeonato. ¿Para dónde va Mario? Pues no recuerdo si después hice un año en Aría, en Lanzarote. En el norte. En el norte. Yo creo que sí, que fue mi siguiente paso, fue ahí. ¿Compañeros que tenías ahí en aquel momento? Franciel Negro, recuerdo que... ¿Tendrías a Richard López? Cristian, y un chaval que le decíamos Tres Patas, y sí, y estaba recordando el nombre de un chico Pepe, que es de Gran Canaria, Pepe, no recuerdo el apellido, estamos hablando del 2003, 2004, por ahí. Recuerdo que el presidente era el Pichón y toda esa gente, y bueno. ¿Richard López no estaría también contigo? Claro, Richard López, fichamos allí juntos, que vivíamos en Órsola juntos, sí. Que vivías allá y entrenabas allá. Sí. Ese año sí lo llamo
allí con... ¿Era que era primera, una Richard. primera allí? Bueno, era una sola categoría, siempre hubo una categoría sola. Era una sola Era categoría. Puntal B, con lo cual era una primera. No, yo ahí ya había bajado a Puntal C, creo, no lo sé. No, porque No, antes no había... con la temporada que hiciste en el Maninera no te hubiesen bajado. Sí, pero fueron 2 años un año en el Maxorata, Ah, de B, vale, un vale. año en el Maninidra, y entonces ya la siguiente creo que sí me bajaron a C. Y también habla mucho uno, pero tuve lesiones bastante graves que dejé de luchar durante meses, ¿sabes? Ujú. Uno habla de la totalidad de la liga, pero durante meses pues dejé... Bueno, y que a veces también, sobre todo en las islas pequeñas como La Palma y Lanzarote, aunque fuera una categoría B regional, cuando llegabas a esa isla te bajaban una categoría a nivel insular. ¿No? O en el caso, por ejemplo, de Carlos Moreno, o creo que en el caso en Lanzarote, hasta si los puntales eran de la isla, les Les permitían permitían. luchar en una competición inferior para sacar un equipo más, Sí, aunque hombre. ese equipo después no pudiera ir a las regionales. Se hacen ciertos pactos. Sí, pues yo me acuerdo, por ejemplo, ver el Efraín Tinao Pérez, mismo, el Tinao mismo, por decir, tenía a Carmelo Guillén en el mismo equipo, Carmelo, Sisto Rodríguez, Juan Carlos Perdomo Piraña, bueno, tenían dos o tres puntales, por decir, todos tapados dentro del mismo club. sí, pero a lo mejor todos los equipos permitían hacer lo mismo. O sea, sé que todos los equipos hacían lo mismo. No lo sé. ¿Eras el máximo responsable en el área o tenías un compañero ahí, No, ahí sí llevaba yo un poco la tutela? llevaba, o sea, tenía el grado mayor, o sea, la mayor clasificación como luchador, independientemente de que por luchas otros hicieran más que yo. Eso no quiero decir que no Ujú. fuera así. Pero lo cierto es que yo tenía, o era puntal C regional o puntal C regional, y era el único puntal C regional de ese equipo en ese entonces, que ahí había una gran liga en Lanzarote, ¿eh? Hombre, ahí Ahí estaba estaban todos los luchadores tapados allí el metidos. Pollo al Puerto, estaba Efraín Pereira, estaba Roberto Berriel, todavía Todavía empezando, ¿eh? empezando, Ujú. y como pues, tales Olita, estaba Oscar el Rayo, estaba el de San Bartolomé, no recuerdo, Quintero, estaba Jorge Quintero. Quintero, Jorge Quintero. Había una liga que, vamos, que hoy sería una liga de Potente, primera, ¿eh? potente, potente, potente. ¿Y qué tal te salió aquello ahí? Yo creo que no fue del todo bueno. O sea, pues buscamos ahí, hubo un segundo puesto, Bueno, donde en las semifinales caímos con el Pollo al Puerto, me parece que fue. Pero sí es verdad que nunca fue algo que tú dijeras, bueno, me salió planchar la liga. Eso ¿quién realmente... estaba de presidente en el equipo? El pichón, le Ah, el decíamos, el Pichón. pichón. No El recuerdo. pichón o el palomo, el pichón o algo así le decíamos, sí, sí. Sí, que el hombre al final acabó... Bueno, termina la experiencia del norte, ¿para dónde camina Mario? Después fiché 2 años más en el Maxorata. Ah, volviste al Mansorata a Sí, segunda categoría. sí, a segunda categoría. También como máximo responsable. Sí, 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 ahí sí. Ahí ya el resto siempre fui como responsable Ujú. máximo del equipo, ¿no? ¿Quién estaba de presidente en aquel momento? Paquito Pérez. Seguía Paquito Ahí ahí. estaba Paquito Pérez, estuvo 2 años. Él- a él le gustaba más la lucha que a mí, porque varias veces le dije, Paquito, esto no está para nosotros. Vamos a dejar que alguien más grande, con posibilidades, coja el equipo, y él, no, 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 esto lo sacamos para adelante y esto lo sacamos para adelante. Y vamos, ya no solo a nivel insular, sino a nivel regional, tuvimos un subcampeonato, y no, no, hicimos muy buen papel. Antes no era tan importante como ahora, no había, en ese momento no eran tan televisadas, no teníamos tanto público, no era tan importante como ahora, pero los títulos, o sea, los campeonatos, los ¿Qué supercampeonatos. compañeros tuviste ese año? Ahí estaba, seguía David Cano,
Saía Dalcano, Peñate, Marcos Peñate. Marcos Peñate, sí, estuvo un año en el Masorata. Eh, ya después el resto, Franci Padilla y después eso, Felipe Rodríguez, el hermano, Toño. Toñito y el resto de los que habían. No recuerdo Sí, exactamente. el hijo de Pedro Rodríguez, ¿cómo Sí, se llama? sí, ¿Cómo sí, se llama? sí. Sebastián. Sebastián. Ah, no, claro, Marojito Marojillo, siempre, Marajo Marojito segundo. siempre, sí, 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 Ujú. sí. Creo, no sé si ese año estuvo fichado en el Jandía o no lo sé, no recuerdo cómo fue realmente. Bueno, termina esos 2 años en el Masorata, ¿para dónde camina Mario? Pues la verdad es que el problema fue que yo nunca me fui del equipo porque el equipo decidiera que no iba a seguir o porque yo decidiera que otro equipo me iba a dar más Ujú. o tal. Fíjate que coincidencias en la vida, cuando me fui la primera vez del Maxorata fue porque el Maxorata Se rompió, por se decir. rompió, Ujú. no iba a ser más equipo y se rompió. Y creo, es verdad que en el Maninidra después lo que hicieron fue una liga de segunda, si no me equivoco. Por ejemplo, cuando yo me voy del Tarajalejo, cuando en el Taraj, es porque el Tarajalejo deja de hacer equipo también En esa segunda categoría. en esa segunda categoría. Y ahí es cuando yo me voy para el Tetir. Te tuviste 2 o 3 años, tuviste, Estuve 3 años. si no recuerdo más, Pepe Barrio de presidente. Pepe Barrios de presidente, sí, sí. Creo que tenías a Buquita para ir también en el equipo, ¿o no? No, yo creo que vamos, un año sí estuvo, pero al contrario, al año anterior, el año anterior, una final fue aquí en Antigua y recuerdo que yo salí contra él, lo cual no estábamos en el equipo, que él estaba en Jandía con un equipazo que tenían también, ¿eh? Un equipazo que tenían también. Pero es verdad que un año coincidimos, pero no sé si fue en el Tetir o fue en el Antigua, ¿eh? Yo creo que fue en el Antigua, no lo recuerdo exacto, pero fue así. ¿Qué compañeros tenías para allí en Tetir? En Tetir tenía Armando Fernando Ávila, estaba yo, estaba Gelo, estaba Pipe también, eh, Atanasio. No, teníamos un equipo Tendrías para bastante allí compacto. Cristian Soto, a lo mejor empezando. Cristian, yo creo que Francis esos Barrera. años, no, Cristian, yo creo que esos años estaba en Tenerife jugando al fútbol. Jugando al fútbol, Cristian. Es verdad, y a veces venía porque cuando íbamos a jugar en la cancha, el tío nos daba unos meneos en la cancha que no lo veíamos ni pasar. No sabía yo que Cristian había jugado al fútbol Bueno, también. Cristian, donde ¿Sí? fue bueno, fue jugando al ¿Qué fútbol. dices? Sí, Ah, pues sí, mira, sí. mira. El tío ha servido para todo, es polivalente, ha servido para todo el tío. Luchando fue bueno, pero jugando al fútbol fue muy bueno, ¿eh? Ah, pues no sabía yo eso, no sabía Sí, eso. sí, sí. No recordaba yo esa faceta de él. Hablar de hace tanto tiempo te lleva a realmente no saber si lo que estoy diciendo es todo real, ¿sabes? Si me estoy acordando de todo perfectamente O que o te lo no. contaron. No, a veces estoy contando y no sé si fue un campeonato, un subcampeonato, si quedamos mejor o quedamos peor, ¿sabes? Es difícil contar todos unos años sin preparar nada, ¿no? Es que realmente no hemos preparado nada a la hora de Sí, hablarlo. sí, sí, sí. Bueno, 3 años en el Tetida para muchos. 3 años en el Tetir da para mucho, hasta para 2 operaciones graves de ligamento cruzado. Sí, ¿Qué ahí dices? fue cuando rompí la rodilla y, y fue de las primeras operaciones graves que yo he tenido, ¿sabes? O sea, el otro fue tobillo, tal cual, pero fue la primera vez que me arreglé yo el tendón del cruzado y demás. Ahí sí, por eso te digo que en medio de 3 temporadas es que hubieron 2 lesiones importantes. Entonces fue cuando más o menos volviste a empezar en el Antigua. Yo sé que en el transcurso aquí, no sé si fue cuando terminó el Tetir, ¿volviste a luchar en Antigua o eso fue mucho más tarde? Yo creo que una vez fiché
En el Antigua luché anterior, pero realmente no fue, estaba mi hermano Fato, Valentín Torres, yo Piraña, Raimundo García, pero yo creo que eso fue, Entonces fue después del Maninidra, entonces, yo creo que podría ser después del Maninidra, antes del norte. sí, antes del norte, y fueron 2 años o 3, la verdad. Por eso te digo que hay tantos años ahí metidos que no recuerdo muy bien cuáles fueron los pasos para llegar hasta aquí, ¿no? Ya después se va aclarando la cosa cuando salgo del Tetir y ficho en el Tao, porque ahí ya no me moví. Ahí estuve Solamente en Lanzarote solamente estuviste en el norte y luego en el Tao. solo estuve en el norte y en el Tao. Es verdad que a mitad de una temporada fiché durante 6 meses en el Tao anteriormente, pero fue una vez que hubo una liga que llevaba año y medio. El año y un medio, año y para medio. lo que era el cambio de diciembre a septiembre. Exactamente. Entonces ahí sí fiché 6 meses con ellos y fue un acercamiento que tuvimos hasta que llegué después por segunda vez al Tao, y ahí en el Tao, pues no sé si eché desde los 32 a los 42 casi 10 años, que no fueran 10, que fueran Que fueran 8 nueve, que años, fueran 9, ¿eh? 8 años y bueno, Rendiste a muy buen nivel ahí, ¿eh? yo creo que ahí pasó lo que no había ocurrido anteriormente. Ahí ya pues, estaba bien en el trabajo, ya controlaba los tiempos, ya sabía lo que quería, sabía cómo hacerlo. Y yo creo que fue el mejor momento de mi vida, tanto deportiva como personal, Sí, 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 sí. porque sabía lo que quería, entrenaba las horas que entrenaba, sabía cuándo tenía que luchar, yo lo controlaba todo, ¿sabes? Anteriormente era complicado porque no hacía los descansos, los entrenamientos siempre me parecía poco y entrenaba muchísimo, entrenaba hasta romper demasiado, o sea, hasta hacerme daño, y creo que desde que fiché en el Tao por segunda vez ya las cosas las controlaba mejor y rendí mucho mejor. Aparte tenías un presidente que apoyaba, bueno, sigue apoyando la lucha. Paco Díaz estaba 20 años antes de yo llegar y lleva 20 años después Después de de que yo te fuiste. irme. O sea, así que vamos, un hombre de lucha, un hombre que sabe Un lo hombre que que quiere. le gusta tener siempre lo mejor en su equipo, ¿eh? Porque año tras año intenta tener muy buenas primeras sillas, buena la media y tener un hombre o dos arriba para mantener, si no ganar, por lo menos disputar siempre los títulos. Yo creo que a Paco yo creo que no le, vamos a ver, él hace demasiado para las cosas que le pasan. Es una persona que mima muchísimo a los luchadores, que intenta tener lo mejor en cada equipo. Tiene 4 entrenadores, uno de la base, otro de los cadetes, otro de los juveniles, otro de los seniors. Tiene coches para llevar y traer los niños al campo. Los veranos les hacen una especie de camping, una especie de lucha en La Graciosa, donde invitan, que el Antiguo ha ido varias veces, en esa he estado yo, para promocionar la lucha en todo el municipio. Uf, eso, yo te digo, todas las directivas sufren, Todas trabajan y todos sufren, como dices todos tú. trabajan y todos sufren, pero hay personas que no solo trabajan, que es mi caso, yo trabajo, pero ahí se queda la cosa, ¿no? Pero hay personas que trabajan para tener todo limpio, arreglado, tal, van a pedir dinero, ¿sabes? Se hacen responsables de cosas que yo no me haría, ¿sabes? Son personas que están un paso más allá, ¿sabes? Son realmente tíos que están abiertos a cualquier cosa. Yo no, si mañana me dicen que tengo que ir a pedir dinero, yo para eso no sirvo ni lo haría. Yo no es que, sino que no lo haría. Bueno, en aquellos 8 o 9 años en el Tao,
con muchísimos títulos de liga, muchos de copa, muchos títulos a nivel regional. ¿Qué compañeros recuerdas que tuviste, tanto los de arriba, tanto los de la media, de la cola? Fueron Ahí muchos años, muchas fueron vivencias. muchísimos años y muchísima gente. Vamos, todos los barrios, el Tao tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis niños de apellido Barrios, que son todos primos hermanos. Ujú. Roberto, Alexander, Rubén, vamos, que son 6 o 7 primos. Después Martín Cano me acompañó Ah, es durante verdad, 2 años. es verdad que estuvo allá. David Goes, vamos, un señor que yo creo que es el más años que lleva Miguel Ángel. Uy, ¿verdad? Yo creo que puede ser de los luchadores que más años se pegó activo, ¿eh? Yo creo que pasó de los 50 años. ¿Eh? Y 52, Sí, 52 y verdad. 53 años, estuvo hasta los 53 años luchando, siendo fuerte, ¿eh? O sea, siendo complicado de tirar, ¿eh? Había que tirarlo, sí. Había que tirar. Las primeras sí no lo tiraba. No, 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 no. Sí, sí, Era un sí, hombre a tener en cuenta, ¿eh? Era un hombre a tener en cuenta. Bueno, cuéntanos un poco. 8 años dan para muchos, muchos títulos, muchas anécdotas, porque yo me acuerdo de ir muchos años, durante 3 4 años, iba para Lanzarote a ver aquellas ligas regionales del Tao, con Martín, contigo. Yo creo que fueron años que disfruté mucho. Creo que disfruté ese momento como lo estoy Ya, disfrutando. ya en aquel momento, eso te iba a decir, en aquel momento ya estaba Mario en el vestuario. Sí, ya llevaba los entrenamientos aquí de Antigua. No, pero dentro del vestuario del Tao, sufriendo para que los compañeros estuvieran motivados cuando salían al terreno. Ya Sí, en los últimos años, ya, bueno, me acuerdo de salir Martín Cano fuera con la camisa ya empapada sí. y parecía Rocky Balboa con los ojos Sí, ya. ¡Buf! sí, sí. Fue algo que desde Santiago Ojeda, aquellos años en el Maxorata, algo que él insistía mucho, que teníamos que estar preparados para que en 1 minuto y medio tenía que salir, o bien o mal, pero tenías que estar preparado para ese minuto y medio, ¿no? Y entonces eso fue lo que empecé a hacer yo mismo. Claro, hasta que cuando tienes una edad, la gente un poco cree en ti, te respeta un poquillo y entonces empieza a hacer lo que les dice. Entonces todos comprendíamos, o la gran mayoría comprendía que eso era bueno para la lucha y desde entonces, bueno, mucho antes ya, en el Tao empezábamos a meternos en el vestuario y no ver la lucha, sino ir calentando y preparándonos para cuando saliéramos hacerlo lo mejor posible. Claro, todo eso, imagínate, empezó ahí, después venía a entrenar aquí con los niños, yo entrenaba en Antigua y luchaba en el Tao tantos años, que es que claro, Jonay, Tino, todos los niños en ese entonces de la Antigua, fíjate que ya son hombres de 27 años. Imagínate, hace 15 años. Ya son todos puntales regional. Todos puntales C, y hay puntales A, Javier, Exactamente, y hay Javier. puntales, y ahí está Carlos Matoso, Carlos Matoso. de Puntal C, Tino, Jonay, vamos, es que muchos para contar. Y claro, el crecimiento fue de ellos solos, no, el crecimiento era mío, porque yo tenía que estar ahí con ellos, eso fortaleciéndose uno, siendo exigente para acabar todos los entrenamientos, para no fallar ninguno y para ser responsable no solo de mis actos, sino de mis palabras, ¿no? Si dice esto es lo bueno, esto es lo que yo tenía que hacer antes que ellos, ¿no? Ya en los años aquellos últimos del Tao, ya Mario empezó a marcar pues escuela allí en el Tao. Yo me acuerdo de ir a ver las luchadas y se notaba a los chicos, por lo menos del 6 para arriba, ya se les notaba que les gustaba no, que sufrían cuando estaban agarrando, que no era me robas el hombro y te lo doy, no. En aquel momento ya se veía a la gente luchando en posición, rompiendo con el brazo, tal, y yo solo decía con los que iba, digo, esto es escuela de Mario, mira, están sufriendo, no, tal. Yo me acordaba de Javi Monzones, otro de la escuela del padre y del hermano, había que ir a sufrir a los entrenamientos, sufrir cuando estaban compitiendo.
y ahí se le veía. Y aquí en el Antigua ya lleva 10 o 12 años lo mismo, que a nadie no dan nada por vencido, que cuando parece que están caídos, cuando vuelven a la posición, vuelven a romper, vuelven a recoger. Claro, es que a veces es muy fácil, parece que nos ablanda un poco la derrota, decir, nos tiró alguien que es superior, ¿no? Y cuando nos tira alguien que es superior, parece que no tenemos la obligación de hacerlo sufrir o de hacerle... Y yo incidía en eso, en que si fuéramos un equipo real y un equipo que vamos a por una misma, teniendo una misma cuestión en común, que es ganar la lucha, ¿sabes? Tanto el tercera silla como el número 11 teníamos que ir a tirar el puntal. O sea, y si tirarlo no, cansarlo sí. Cansarlo y destrozarlo y Cansarlo gastarlo. sí. Fíjate que puedes ver ahora mismo las luchas cadetes, las luchas infantiles de la antigua, que no quiere decir en esto que sean lo mejor hombre a hombre. A lo mejor, mira, los hermanos Cabreras del Tarajalejo ahora mismo son dos niños Sí. que, vamos, La verdad tienen que Tomás, un nivel... lo Tomás desde que era infantil, ¿eh? Sí, pero Tomás y el hermano... Yo el hermano no lo he seguido mucho, pero Pues Tomás era... yo creo que tiene una calidad Sí, casi también. superior, de hecho, es mi criterio, tiene, sabe muchísimo, Pero quiero decir, vale, bien, son dotados, ¿no? Y como son buenos, ya el resto no puede ni ir a disputar ni la posición. Sí podemos, sí podemos. Tenemos que disputar la posición, tenemos que hacer fuerza, tenemos que intentar tirar a los mejores, porque por caer con los mejores no podemos, es como irte tranquilo para el vestuario y decir, me tiró Tomás. No te puedes ir tranquilo. Te acaba de tirar un chico y ese chico tenemos que ir a tirarlo o a eliminarlo la próxima vez. Es lo que intento de enseñar en los entrenamientos. Sabes que no veo a nadie superior a los que yo entreno aquí. Otra cosa es que llegue y los tire. Bien, vale, no pasa nada. Pero por lo menos que les cueste tirarnos, ¿sabes? Que sea competida la agarrada, todas las agarradas. Fue dura la retirada de Mario de los terrenos, después de todos aquellos años del Tao. Date cuenta que todavía no me he retirado, todavía no Bueno, me he yo digo retirado. de por lo menos competir, Competir, sí, competir. porque se Es echa que de menos. Yo la he hecho de menos Te todavía. digo, todavía vivo la competición. Que estoy en otro momento, sí, estoy en otro lugar, pero no creo que haya dejado de competir. Estoy compitiendo, vamos, tengo un estrés continuo cuando luchamos, nervioso, intento que todo salga bien, intento que lo hagan mejor de lo que yo pude hacerlo, porque yo ahora cuando veo luchadas grabadas mías, veo errores que yo mismo hoy día me rectificaría. Vamos, pero tantos, que hoy yo me los rectificaría. Entonces, a mí me gustaría que las personas que ahora entreno no cometan esos errores. Por eso mi machaqueo continuo a la hora de corregir las posiciones porque es evitando los errores que yo en un momento tuve. Y no es que yo sepa muchísimo de lucha, sino que si simplemente evito esos errores, los que yo ya tuve, ya es un camino más recto el que tenemos. Ya tenemos que pisar menos en los charcos que había, ¿no? Yo hace 2 semanas vine a ver un entrenamiento de la antigua y me fui feliz, porque hacía muchos años que no veía un entrenamiento a estilo Santiago Ojeda o Miguel Ángel Tejera, los entrenamientos nuestros cuando éramos juveniles, tanto en la parte física como en el tema de la técnica, de tener varios grupitos, varias personas a la misma vez agarrando tal y corrigiendo una pose aquí, una lucha acá y venga con el otro. Coño. Yo creo que eso es un poco gracias a todos, ¿no? Gracias a que estoy con gente muy consciente, que saben que el futuro no está en ellos, ¿no? Hablamos de Pedro Hernández, ¿no? Pedro Hernández ha sido muy bueno pero Jonay, todos, ¿no? Todos. Porque entienden que ellos no son el futuro, ellos son el presente. O sea, ellos son lo que hay ahora
Y bueno, en el caso de Jonay no, en el caso de Jonay le quedan 10 años buenos, Sí, pero sí. en el de Pedro 10 años buenos va a ser complicado, porque tiene un nivel muy alto y mejorar eso es complicado con la edad que tiene. Pero mira, lo ves con los hijos, lo ves con el resto de niños, intentando explicarle, intentando hacer, intentando... Y lo que creo que es bueno es que cada uno tiene su momento, ¿no? O sea, si Pedro enseña a este niño durante 10 minutos y mañana le puede tocar este o le puede tocar otro. Y entonces vamos alternando y vamos haciendo que los niños poco a poco vayan aprendiendo de todos un poco. Es verdad que un poco hace la presión sobre eso, soy yo el que marco los tiempos, pero vamos, que aquí cada uno aprende un poco lo que cree, ¿no? Lo que cree dentro. Ya que nombraste a Pedro, yo era uno de los que pensaba que Pedro ya no iba a dar más cuando estaba en el Rosario, porque por algún motivo el hombre estaba bloqueado y no daba más. Físicamente, y sé que de gimnasio se prepara como el más profesional de nuestro deporte, pero logísticamente el hombre no daba más. Aquí el tema de agarrar en el centro y venga corriendo para las orillas, a luchar en la orilla y tal. Yo digo, chacho, digo, lo fichó la antigua, digo tal, vamos a ver si da algo. Y ya en la primera lucha amistosa de aquel año, que fue en La Peña, ya le vi un cambio abismal de un mes para otro. Y aquí se ha hecho puntalá y lo está demostrando semana tras semana que es capaz de tirar al más pintado. Ha tirado a Mamadou, ha tirado a Miguel Hernández, Oh, un cambio, sí, los ha tirado casi todos, un cambio abismal. Y era cuando yo ya pensaba que Pedro no iba a dar más, y yo fui el primer equivocado del tema, y estoy a gusto de ver que me equivoqué, porque coño, es un tipo que físicamente se preparaba, pero el pobre no terminaba de romper, y no luchaba más. Cuando él vino de La Palma, yo me acuerdo de verlo en el norte de Arias, y no era mal luchador. era muy bueno, Es muy bueno, tiene una burra, defiende muy bien la partelera, ataca de partelera. Bueno, el año pasado aquí faltando 5 segundos a Miguel Hernández, todo el mundo ya lo daba la lucha perdida y faltando 5 segundos de partelera se llevó a Pedro y tú dices, ¿y esto? Digo, a Miguel, un tío Yo, competidor que nunca la da por perdida, ¿eh? yo bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Pues yo creo que pueden ser muchísimos factores, ¿no? Su tranquilidad personal, ya los niños de él ya son más granditos, ya le puede dedicar más tiempo a los entrenamientos, supongo. Cambiar de aire, cambiar de club, cambiar de compañero. No quiero decir que eso siempre sea positivo. Quiero decir que a él le vino bien, ¿eh? No quiero decir que en el Rosario le estuviera mal, yo no quiero decir eso. Yo lo que quiero decir es que por algo se sintió él mejor. Aquí, con esta gente, bueno, se ha cambiado un poquito la forma de luchar. Antes utilizaba mucho la potencia a la hora de tirar de cadera, pardelera, cadera, pardelera. Bueno, ya está tocando mucho por atrás, se está metiendo por debajo, sigue utilizando la cadera, sigue utilizando la pardelera. Yo creo que al final tiene que ver más con lo personal, porque él no creo que entrene más tiempo. Yo creo que su vida ahora es distinta, está más tranquilo y lo está demostrando en todas las cuestiones de la vida. Anoche, sin más, en un entrenamiento que tuvimos con un asadero, estuvimos hasta casi la 1 de la madrugada y se reía como un niño. Se ve que es feliz, ¿sabes? Se ve que es feliz. Yo eso puedo decir que en parte es por el equipo, pero en otra parte tiene que ser por su cuestión personal, como él se sienta en su familia, con su hijo, mujer y demás, y con su grupo más cercano de No, y luchadores. la verdad que la afición aquí lo quiere, ¿eh? ¿Sabes? Mira, yo creo que la afición de la antigua es la afición de la antigua, es una afición de antigua, porque estuvo Kiren y fue También. muy querido, Muy querido. estuvo, y cada luchador, Roberto Berriel. Berriel viene para acá y conoce más gente que yo. Vale. Yo lo digo siempre, digo, Tino Rodríguez pase por donde pase, siempre será allá de la antigua. Es que Él llega aquí, se pone la camisa de la antigua, esto, lo otro, tal, y están otros clubes por ahí, y a uno de la casa. Pero, y Tino no está en el Antigua porque
porque no podemos tener a ¿Y todo por el qué mundo. no cabe todo el mundo? Porque no cabe todo el mundo. Y sabe que es circunstancial, porque aquí todo el mundo disfruta de Samuel vino. Cabrera este año tenía súper ofertas de la Palma y prefirió quedarse aquí. Pero dime tú qué luchador, por ejemplo, Samuel Torres, para Samuel mí Torres. es increíble, Mm. es increíble. Es un hombre que hace más en el vestuario que dentro del campo a lo mejor. Ya lo hizo en el Masorata, que el Puntal decía que quería a Samuel al lado de él sí o sí. Sí o sí, a mí me parece una persona extraordinaria. Y ha dejado la lucha varias veces y siempre pues, se la vuelve a poner. Y donde está es indispensable. Y siempre hace sus puntos, siempre hace su papel. Ah, hombre, él dio muchos títulos. Fundamental. Ha dado muchos títulos. Fundamental para cualquier equipo, la verdad es que sí. Bueno, ¿qué se puede hablar de la Antigua que no se ha dicho ya? Porque yo creo que cantera como la que tiene la Antigua, poquitas en Fuerteventura, y todas trabajan la cantera a matar, pero es que aquí tienes, hemos hablado antes de Ogracia, que creo que es un puntal en Hombre. en toda la base, ha sacado todos los niños de por acá, han pasado por las manos de él, pero ayer o anteayer, anteayer vine por aquí y estaba Jonay también estrenando los más pequeñitos, que yo no sabía que Jonay Matos también estaba estrenando niños. Sí, yo creo que todos pasan por Deogracia, porque Deogracia, el puesto de Deogracia yo jamás no podría hacerlo, porque Deogracia, el que, claro, es un papá, comprende a los niños de otra forma y es el que los vincula al equipo, ¿sabes? Yo creo que quien los hace que vengan siempre al campo lucha es Deogracia. Cuando ya empiezan a tener más cuerpito y cuando ya empiezan a estar un poquito más apretaditos, más fuertitos, que se les puede sacar un poquito más, entonces cuando se vienen conmigo a los entrenamientos más grandes. Pero claro, ya tienen metida la semillita del entrenamiento, ya tienen del sufrimiento, del que hay que venir pase lo que pase. Entonces para mí es más fácil, yo lo único que soy es exigente con los entrenamientos, pero él hace que nazca en ellos esa semillita de luchador. Eso está al alcance. Y Jonay será así, en un futuro será el próximo Deogracia, pero hasta día de hoy Deogracia lleva sacando niños 20 y pico años. Es que vamos, eso hay que tener mucha paciencia, mucha calma, paciencia más que nada, para sacar tantos niños, ¿eh? Hemos hablado de que muchos de los niños que han pasado por las manos de Ogracia hoy en día pues son puntales C, regionales, puntales B, puntales A. ¿Quién ves tú en los juveniles que tengan un futuro que puedan dar algo aquí? ¿Qué chicos ves tú de los que estás estrenando ahora mismo Bueno, que tú digas esto va a dar? Y no hace falta que vaya a ser un puntal A o un puntal B, No, pero sí, que sí puedan podemos, mantener aunque sea una segunda categoría, un sí tipo que pueda mantener. sí podemos hablar de eso porque mira, Carlos Matoso salió hace 2 años de juvenil, 3 años de juvenil y yo creo que está llamado a ser un puntal A seguro. Sí, Es casi seguro. tremendamente probable, tremendamente probable. Si lo respetan las lesiones y demás, a lo mejor le costará adaptarse a las clasificaciones que ahora es puntal C regional, tardará a lo mejor un añito en ser B, pero cuando él se centre y entre ahí y aguante, será un puntal A. Y creo que el siguiente va a ser Hugo, su hermano. Hugo va a ser el próximo puntal probablemente del equipo. Ahora mismo, vamos, los chicos son increíblemente buenos, increíblemente sufridores, trabajadores, me parece, pero yo creo que el próximo va a ser Hugo, creo. Algo que hay mucha polémica ahora en Gran Canaria, los chicos senegaleses en la lucha canaria. Aquí estamos viendo un ejemplo, tienes un chiquito juvenil senegalés que es una maravilla verlo luchar, que lucha tanto en los juveniles como en los seniors, para matarlo hay que darle con un martillo. Sí.
La antigua, digo, el Tetí tenía o sigue teniendo también para allí un chiquito juvenil. No, tiene por O lo ya menos sé. 8. 8. 8 sí, sí, tiene 8, los vi yo desde infantiles, cadetes y juveniles, son la gran mayoría son senegaleses o Sí, de países africanos exactamente. y demás. Hablas No, el tema es las que cuestiones de las edades, ¿no? las edades y el tema de que estén yendo a competir en las selecciones, por ejemplo, juveniles. El año pasado en Gran Canaria habían 5 juveniles Sí, que eran senegaleses. en el fondo refieres a las edades, o sea, Sí, porque no por ser senegalés teniendo las mismas oportunidades, lo que no se quiere es que tenga más oportunidades que los de aquí. claro. O sea, es lo contrario, es decir, luchemos en igualdad de condiciones. Si todos tenemos de 14 a 16 años, que todos tengamos de 14 a 16 años. En este caso, como no se puede acreditar real la edad que tienen, pues están sirviendo como el pasaporte o el NIEF o la tarjeta de Sí, porque esta que en Gran pide. Canaria mismo el año pasado, te digo, habían 5 juveniles y algunos de ellos yo creo que ya pasaban de los 25 años para arriba. Eso tiene que solucionarlo la Federación Regional. Para ellos sería tremendamente fácil solucionarlo. No creo que nadie vea justo que tengamos que competir en diferencia de igualdad, ¿sabes? Yo no creo que nadie vea justo que un niño de 14 años tenga que luchar con uno de 20. Obviamente. No creo que nadie lo vea justo. Si ellos creen que es justo, no tienen nada que ver con lo que creo yo. Ahora, si es fácil o difícil demostrar con relativa certeza su edad, yo no lo sé. No sé si es fácil o difícil. Pero lo que no creo que nadie vea justo es que luchen niños de 14 con niños de 20 años. Este que tiene aquí, que es un super serie, ¿ese niño había practicado lucha LAM en su país? Sí, sí, este niño es distinto por lo que él me comenta. Yo, la verdad, que no hablo mucho de eso con él, pero este niño viene de Alemania. Ah, viene O de sea, Alemania. sí, lo que no sé si en algún momento llegó a Canarias, de Canarias fue a Alemania y de Alemania regresó a Canarias. Eso no lo sé. Vale, vale. Pero que yo, por ejemplo, es alguien que vive en mis casas, en la casa, y, y este niño, yo sí tengo su pasaporte. Y puedo acreditar que en su pasaporte él tiene 18 años. Su pasaporte. Porque Ya, ya, eso, ya. eso lo tengo yo. ¿Cómo ves el futuro de nuestro deporte? Solo tenemos que ser más unidos en los equipos, o sea, hace que los equipos funcionen todos un poco mejor y yo veo un futuro maravilloso, maravilloso. Solo tienes que mirar para los cadetes infantiles que están saliendo para decir que hay futuro. Si se están llenando los campos, Sí, gracias a Dios. si se están peleando por ser, o sea, si hay una disputa por cada cosa de la lucha, ¿cómo no va a haber futuro? Malo sería que nadie se preocupara por lo que hay. Mira, parece que no, pero los ayuntamientos, cabildos y gobiernos de Canarias se están implicando muchísimo más en el deporte. Totalmente. Y En en, el la, y en la- deporte. y en la lucha más también, ¿no? En la lucha. Pero hay ¿Cuándo, una, cuándo se había visto que un ayuntamiento te dé 40, 50 o 70 cuando se dan la palma para un equipo de lucha? para un equipo, pero mira las instalaciones que tenemos, mira los campos que hay, tienen que reformarse Bueno, alguna hay que arreglar cosita, un poquito, arreglar un pero, poco, pero bueno, modernizarlo, pero está bien. mira, están bien, estamos Para como estrenabas tú, estrenaba yo Hombre, sin termo sin termo y con un balde de agua para echarte para descubierto ducharte el campo y con usar frío. la ropa usada del otro grande que Sí, había estrenado antes sí. que tú. Buah. Pero hoy seguro hay un futuro, seguro, un futuro maravilloso. Es que solo tienes que ver, solo tienes que ver la base, los niños que vienen. A lo mejor no son tantos como me gustaría en cantidad,
pero la calidad, Es que hay mucho deporte, hay mucha diversidad claro, y para conquistar que los niños se enrolen en nuestro deporte está medio complicado. está medio complicado, así que vamos a ir avanzando con lo que tenemos y vamos a ver lo que depara el futuro. Pero yo pronostico que tenemos luchadores para 5 o 6 años más con salud, ¿sabes? Con buena salud deportiva. ¿Para cuánto tiempo más tenemos a Mario Frank en la lucha canaria? En la lucha canaria. Chequi, yo esto, mientras pueda, Lo tienes en la sangre chutado desde niño. yo voy a seguir los pasos de mi padre, que cuando hasta en el bar, en la cantina del equipo estuvo, y cuando no sirva de entrenador, pues me pondré de colaborador con cualquier cosa, vendiendo rifas o Marcando el terreno. marcando el terreno. Ahí está Antonio con 82 años creo que tiene, y marcando el terreno. Y su hermano con 84 A gente que tal, en el Mazorrata hay otros también Ramoncito y otros allí que están mayores. Ramoncito y su mujer. Uf. Y su mujer. Pero espérate, y aquí está también, Mario, José Cabrera, José Cabrera. Con casi 90 y pico Es años. verdad que tiene que tener. Y está todavía recogiendo las entradas y viene a los entrenamientos y colaborando y dando su opinión sobre el equipo. Hombre, ¿cómo no? Y si me dejan vivir hasta esos años, vamos. Dios santo. Sí. Mario, muchas gracias. Bueno, un placer. Un placer, como Amigas, siempre, hablar de lucha canaria y seguiremos hablando y seguiremos riéndonos Eso y fue. disfrutando de este deporte tan bonito. Disfrutando del deporte. Muchas gracias, Pedro.